Bueno, amigos, estar de vuelta con ustedes aquí en Onda Radical en 180 grados. Hoy con un compañero de lucha, no desde ahora, sino desde los tiempos de playero. Así mismo es. El hermano Khalil Michel, que Khalil Michel conjuga político, conjuga arquitecto, desarrollador y también tremendo comunicador político. Compartimos en el gobierno de la mañana cada día y bueno, vamos a degustar hoy un tema que está bastante caliente en la palestra, que es el tema de la incursión de una nueva aspirante presidencial, precandidata ya anunciada, Raquel Peña, vicepresidenta de la República, pues anuncia sutilmente que tiene un sueño de ser vicepresidenta. No estaba en el tablero, aunque se medía, pero ya asume formalmente un deseo de aspiración, una precandidatura que inicia en el PRM. ¿Cómo lo ves, Khalil? Esta nueva gladiadora. Bueno, lo primero es saludar y agradecerte la invitación aquí a Onda Radical a hablar contigo, que no eres solamente un compañero de mil batallas, sino un hermano, que la vida y las mañanas en el gobierno de la mañana me han regalado y los trafalgares en el ejercicio político. Mira, lo primero que hay que entender, hermano querido, es que la misma vicepresidenta Raquel Peña establece que no soñó con ser vicepresidenta, pero que sueña con ser presidenta, y yo creo que a nadie se le puede condenar por soñar. Sin embargo, hay un adagio que dice que el que vive de sueño muere de realidad. Y la vicepresidenta, doña Raquel, no será candidata presidencial del PRM, no por falta de calidad, sino por falta de gente para ganar. Y esto hay que entenderlo en su contexto histórico. Lo primero es que, por ejemplo, el tema de la vicepresidencia como tal existió a partir del constitucionalismo moderno, porque lo que existía en la antigua Roma era el viceprincipado. Pero en la concepción contemporánea, sobre todo después de la Constitución de 1789 de Estados Unidos, cuando acompañando a George Washington, John Adams fue el primer vicepresidente y varios vicepresidentes llegaron a presidente. Pero en República Dominicana, por ejemplo, la Constitución, nuestra primera Constitución, la del 6 de enero de 1844, no concibió el cargo vicepresidencial. Fue Pedro Santana que en ocasión de un viaje designó a un vicepresidente interino, y después lo fue incluso Felipe Alfaro el primero, y fue también Buenaventura Báez, vicepresidente en esa condición. Después de ahí el cargo estuvo interino, retirándose, colocándose, constitucionalmente no, quitando. Un cargo que se ve como que le hace sombra al porque presidente. Hasta 1907 la mayoría de conspiraciones que se dieron invocaron al vicepresidente. Claro. Mira, Abel y amigos televidentes, no hay una persona que esté más cerca de estar de la presidencia que un vicepresidente. Entonces, a un infarto, como dicen. Entonces, en un sistema de constitucionalismo abierto de reelección, el enemigo del presidente, ¿quién es? El vice. Entonces, por consiguiente, el enemigo del vice, ¿quién es? El presidente. Y tú me dirás, bueno, Khalil, pero los vices no llegan. No llegan. Pero ven acá, tú tienes dos ejemplos que solamente demuelen esa teoría. Primero, Buenaventura Báez, vicepresidente de la República, presidente 4 veces. Y el segundo, a ver, Joaquín Balaguer, vicepresidente en 1960-62 y fue presidente 6 veces. Sí. Entonces, en ese caso, el tema no es porque no se llega por ser vice. Lo que pasa es que hay que tener condiciones específicas que se proyectan desde la vicepresidencia para llegar. Tiene que darse un momentum, además tú tener el respaldo de la estructura política aquí. Claro. Es lo vital aquí, porque Jacobo Masluta, bueno, nominalmente fue presidente, 45 días, y estuvo a punto de ganar, bueno, se dice que se le robaron. No, él ganó las elecciones. Del 86. Jacobo Masluta ganó las elecciones habiendo sido vicepresidente de Antonio Guzmán. La diferencia entre los votos observados, que eran con el tema de la estructura y el PRD, y los votos que ganó Balaguer, los votos observados duplicaban a los votos con que ganó Balaguer, que eran poco más de 20,000. Ahora, que el PRD decidiera entregarle el gobierno a Balaguer, eso es otra cosa, pero Jacobo ganó. Pero además te voy a decir algo. Digamos, bueno, Jacobo ganó, pero gobernó Balaguer. Pero increíblemente, dominicanas, dominicanos, los 4 presidentes que ha tenido el primer cuarto del siglo XXI, de los 4, 3 han sido candidatos vicepresidenciales. Leonel, Hipólito y Luis Abinader. Vamos a ver eso porque es importante. Leonel Fernández, por ejemplo, candidato vicepresidencial de Juan Bosch, año 94. 2 años después, presidente de la República. Él ganó porque fue candidato vicepresidencial.
No, él ganó porque tenía un liderazgo interno en su partido, tenía un nivel de reconocimiento de una trayectoria política y tenía una estructura política. El apoyo de Balaguer fue determinante ahí. ¿Por qué? Ahí voy. Entonces, evidentemente el tema es que cualquier vicepresidente o aspirante necesita gente para ganar. Una maquinaria electoral. O sea, alguien aportó a la gente, la aportó Balaguer. Sí. Pero en el caso de Luis Abinader, a ver, Luis Abinader, que le digo yo el incomprendido, porque es uno de los políticos más inteligentes que yo he visto en el sistema político históricamente. ¿Por qué no lo comprenden? ¿Qué parte? Porque todavía hay gente que lo subestima. Y Luis Abinader, sin haber sido regidor siquiera, construyó un proyecto presidencial desde abajo, desde cero. Fíjate que el ejercicio de la inteligencia de Luis, el primer punto estuvo en lograr colocarse como vice de Hipólito. ¿Te das cuenta? Para posicionarse, recorrer el país, darse a conocer. Exacto, pero para eso que le sirvió a Leonel también. Pero ahí voy. Las coyunturas que le adornaban a él, a Luis Abinader, como ente y como producto electoral, las pudo proyectar, las pudo potenciar desde la vicepresidencia. No fue que la vicepresidencia lo hizo a él candidato presidencial. Y ganó justamente porque tenía un discurso, tenía un recorrido y tenía gente. Y la fórmula de café con leche. No me dejes la de café con leche del 90. Hipólito, Peña Hipólito. Hombre, pero lo mismo. Ahí Hipólito se afianzó como líder nacional. Ahora bien, si no me crees la tesis que te estoy dando, bueno, pero entonces, ¿por qué hay vicepresidentes que no llegan? Porque no es la vicepresidencia que te da la candidatura, que es el error de mucha gente que quiere experimentar ahora con doña Raquel Peña, que cree que porque es vice puede ser candidata. No. Es que las condiciones proyectadas desde la vice te dan la candidatura, pero ella no tiene las condiciones. Porque veamos esto. Y a ti se te olvida Margarita Cedeño. Sí, tremenda base política. Señores. Supone que Leonel era que la estructura de Leonel era que la recordaba. Vamos a entender esto para que podamos construir el asunto. Doña Raquel Peña habla de un tema, de un sueño de ser presidenta. Un sueño, fue lo que ella dijo, ¿no? Bien. Y entonces, a partir de ahí, algunos ensayos internos del PRM establecen que ella pudiera ser candidata. Margarita Cedeño fue 8 años primera dama, esposa del líder. Jefa del gabinete social. Óyeme bien, Danilo no había sido presidente, del líder del PLD y del país, Leonel Fernández. Así es, en un gobierno que repartía y daba mucho, que no era un gobierno tacaño, y ella tenía el DEPRIDAM, ¿tú no te acuerdas? Sí. Dando de todo, que era una jefa. En el despacho de la primera dama. Claro, ultra poderoso despacho de la primera dama. Así era. Encima de eso, cuando viene el tema para unificación partidaria con Danilo Leonel, queda como vicepresidenta. Como cuota, sí. De la República, representando el leonelismo. Se supone, ¿verdad? Sí, así mismo es. Y a partir de ahí dura 8 años siendo vicepresidenta de la República. Posterior a ese proceso, es decir, 16 años arriba, en el PLD. Posterior a ese proceso, se candidatea buscando la candidatura presidencial. Buscando la candidatura. ¿Se le pidieron? No quedó en primero, no quedó en segundo, quedó en tercero. Eso para la del 24. Ahora claro, con Abel Martínez. Entonces yo te pregunto. Las anteriores se la impidió precisamente Leonel Fernández para evitar la división del PLD. Claro. Cosa que no evitó él en el 2019. Entonces yo te pregunto, ¿es la vice actual con todas las condiciones personales del mundo más en el PRM que lo que era Margarita Cedeño en el PLD? Bueno, tiene que empezar desde cero la estructura política. Claro que no. Tiene que empezar desde cero. Pero hay gente que se ha aventurado a decir, hay gente que ha dicho que ella es la heredera natural y que tiene el apoyo del entorno del presidente Luis Abinader. Lo ha dicho gente que quiere instigar. Ajá. El avispero en el PRM. Se ve así Raquel Peña como la sustituta, la apoyada por la estructura del presidente Luis Abinader. Te voy a responder con la historia, que es una fuente sabia en la cual abre bar y siempre nos permite atinar en lo que es el diagnóstico. Jaime David Fernández Mirabal. Sí. Es exactamente el mismo discurso. Jaime David Fernández Mirabal era compañero de boleta de Leonel Fernández 1996-2000, sí, que tenía un nombre político, había sido senador de la República, descendiente de las Mirabal, un activista consagrado, no del sector privado, del sector público. Era un hombre que tenía cierto nivel de estructura y se le reputaba justamente como el heredero del leonelismo. Es más, recuerdo que figuras como Rubén Peña, ido a destiempo, que había sido tesorero de la República, Diandino Peña, a Iván Jóvenes, que eran leonelistas, estuvieron apoyando a Jaime. Ok, ¿y qué pasó en ese proceso de la convención de cara a las elecciones del 2000 dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Que Jaime, con ese supuesto nivel de proyección de que era la continuidad de Leonel, Danilo lo barrió.
¿Por qué? Porque quien tenía la estructura interna era Danilo. Que hay que decir que en esas elecciones votaban 12.000 miembros. Era un comité, eran los presidentes de los intermedios. Sí, no, era el voto orgánico. Los dirigentes. Entonces ahí Leonel y Danilo. El voto orgánico era que un organismo, por ejemplo, un comité de base, un comité de 5 personas, por decir algo, quien ganaba 3 ganaba el voto orgánico. Sí. Y así ganaba el comité intermedio que estaba compuesto. No era democrático. Pero independientemente de eso, era la regla de juego. Y así fue Leonel candidato y así fue Danilo candidato. Recuerdo que Jaime David dijo: hay que poner el oído en el corazón del pueblo. Claro. Yo soy el popular. Perfecto. Pero el tema es... Eso fue un vaticinio. Sí, así mismo es. Pero en términos fácticos, el tema es que esos supuestos elementos que proyectan de que la gerencia, de que los gobiernos y el legado de que... No, olvídate de eso. Entonces, al final, la pregunta sería, en la aspiración de doña Raquel Peña, que repito, tiene todas las condiciones para ser presidenta de la República. Capacidad y las calidades, buena imagen. Y nos sentimos orgullosos como dominicanos del papel que ha desempeñado como vicepresidenta, pero no se trata de eso. Se trata de un tema de las coyunturas que permitan una candidatura. Entonces yo le pregunto a ustedes, oriéntenme que son más sabios que yo. ¿Tiene ella la trayectoria política de estadista para detentar una candidatura del partido del gobierno? No. ¿Tiene ella una trayectoria política estructural que le repute como una mujer tipo Carolina Mejía, Yadir Enrique, Jeanilda Vázquez en el PRM? No. ¿Tiene ella una estructura, un contingente de gente que les permita ganar a los otros presidenciales en el PRM? No. Porque yo te voy a preguntar una cosa, Abel. ¿A cuántos en estos 4 años de vicepresidenta, que es la primera vez que yo la veo en el ejercicio público, a cuántos en 4 años de vicepresidenta ha beneficiado Raquel Peña? Mire, el tema de... ¿A cuántos ha recibido estructuralmente de la base Raquel Peña? ¿Con cuántos políticos ha despachado de su partido Raquel Peña? Entonces, yo creo que hay que estar claro. Es un asunto de gente y te repito, para mí no será candidata presidencial la vice, no por un tema de calidad, sino por falta de gente para ganar. Mira, Rafael Alburquerque, todo el mundo sabe que Rafael Alburquerque fue hasta candidato vicepresidencial de Juan Bosch. Y fue el hombre que, para mí, el único que se atrevió a retar a Juan Bosch, inclusive con tanto miedo que en la reunión que hicieron ahí en el hotel donde hoy está la casa del conductor, en la Rómulo Betancourt, ellos fueron con fundas negras. Napolitano. Fueron con fundas negras los que apoyaban a Rafael Alburquerque. Y Juan Bosch estaba bastante molesto. Bueno, terminó expulsándolo. Así es. ¿No? Prácticamente crucificándolo. Leonel Fernández lo reivindica. Lo pone candidato vicepresidencial para el 2008. Ajá. Bueno, gana 8 años corridos. Lo pone jefe del gabinete. Para el 4. Jefe del gabinete con él. 2004 y 2004, 2008 y del 8 al 12. Sí. Lo pone jefe del gabinete de la política social. Rafael Alburquerque, que no puede levantar figura, aún así. Y hay un grupo encabezado por Félix Bautista y algunos que lo proyecta como candidato del leonelismo, frente inclusive, desafiando a Margarita. Así es. Y fue un proyecto natimuerto de Rafael Alburquerque, que quería dividirse ahí el tema de Margarita, pero era un entorno que quería reelegirse en base a su figura. No pudieron armar rápidamente el proyecto estructural de Alburquerque. ¿Quieres que te diga algo con crudeza? Ajá. Y aquí estamos en onda radical. Estamos radical, libre y libre aquí. Mira, radicalmente yo te voy a decir, ya yo te dije los protocolos, ahora te voy a montar la pura, como se dice. Ya. La pura es que al parecer hay un grupo dentro del partido de gobierno. ¿Cómo no? Sí. No lo veo que eso. Intenta a través de ella reelegirse. Y más que dentro del partido, dentro del entorno gubernamental. Porque te voy a decir una cosa, Abel. Para mucha gente ha sido muy fácil. Y ha sido muy conveniente lo que es la presidencia de Luis Abinader. Porque Luis, que construyó con trabajo, con inteligencia y paciencia, paso a paso, su proyecto presidencial, logró un nivel de posicionamiento con la presidencia de la República. Pero con él vino una serie de gente que en esta vida políticamente no han hecho nada y que han ocupado el espacio político que trabajaron otros dentro del partido. Entonces, ha sido muy chévere que sean embajadores, que sean funcionarios, que sean contratistas, y ellos a través de esa candidatura parece que proyectan o intentan una posibilidad de continuar, pero eso no va a ser posible. Yo te recuerdo ahí, y tenemos un hermano común que es Eduardo San Lobatón Yayo, que Yayo fue el candidato de Luis Abinader a senador frente a Alberto Atala para 2010. Sí.
2010, 2016. Y se desmontó. Alberto le cedió la candidatura. Yayo cedió también la candidatura a presidente del Distrito Nacional del PRM. Entonces, la figura que realmente, orgánicamente, es más cercana, fundador del proyecto de Luis Abinader y del PRM, es ya Eduardo Sanz Lobatón. O sea, la figura que se asocia a Luis Abinader de todos los aspirantes directamente, Eduardo Sanz Lobatón, genuinamente. Ahora, hay que ver si esa gente que tú dices del entorno puede armar eso de la noche a la mañana y venderla como la más cercana. Es que cómo van a armar nada si no son políticos, no tienen a quién llamar, no tienen a quién integrar, yo no he visto, no han sacado la cabeza todavía. ¿Y a dónde están? No sé. Porque te voy a decir lo siguiente, hermano querido. Al final de lo que se trata es que hay una base del PRM que yo siento que está lastimada, que está dolida, que está molesta con una franja gubernamental de gente que con calidades técnicas para ocupar posiciones no lo toman en cuenta y sencillamente gente que no tiene ningún nivel de compromiso. Parecería como que es un pecado ser PRMista y que la moneda de canje o la divisa para entrar al gobierno tiene que ser independiente o outsider o de la sociedad civil. Peligroso eso. Entonces, muy peligroso porque eso radicaliza a la base del partido. Porque mira qué problema. En ocasión de la situación que tiene la oposición de dispersión, en donde o es Leonel Fernández el candidato o es Omar, pero no se acaba de decidir o definir. Ya Omar no dijo que su papá, que él sueña que su papá sea candidato. Eso significa que el PRM podría ganar con cualquiera. Ajá. Si el PRM puede ganar con cualquiera, significa que no hay necesidad de que sea fulano o mengano, es cualquiera. ¿Qué va a ser la base de ese partido? Pero unido. Pero ahí voy. Compacto. ¿Cuál es el cualquiera? Definamos cualquiera. Cualquiera es el que tenga legitimidad partidaria, el que esté conectado con la base, orgánico, el que esté vinculado y le dé garantías a la base y que no ahora a última hora, sino que siempre haya cargado lo que es la vinculación de ese partido con su base. Eso te deja, a mi modo de ver, 3 candidatos. David, Carolina y Eduardo Sanz Lobatón. Entonces, ahí los punteros al día de hoy. El PRM tiene ya 3 candidatos definidos. David, Carolina y Eduardo Sanz Lobatón. Dentro de ese cóctel de 3, ¿quién responde más a la descripción que yo te vi de ser el conectado con la base, que es el vinculado a la base, que es la garantía de la base, que puede unificar dentro y ganar fuera? ¿Quién es? Sin lugar a dudas, Yayo ha trabajado con la base. Yayo Sanz Lobatón. Desde abajo y desde los tribunales formando el PRM. ¿Por qué? La verdad hay que decirlo. Vamos de mayor a menor. Vamos a ver esto. David Collado, excelente trabajo en turismo, alcalde del Distrito Nacional, diputado. Sin embargo, ¿se le ve conexión con la base del PRM? Ese es uno de los puntos de debilidad que en las encuestas le ven. Si él ha logrado una gran proyección, porque David tiene, desde que era aspirante a diputado, las campañas de David Collado fueron nacionales. No. Tiene 15 años aspirando a la presidencia de la República. Pero la pregunta es puntual. ¿Se le ve, se le percibe conexión con la base del PRM? Le falta ese approach. No. Ahora bien, vamos a Carolina. Carolina Mejía y el proyecto de David es David, sí, no Luis. Carolina Mejía tiene un arraigo efectivo. Es muy cercana, en la base. Carolina. Es cercana, es cálida, es una mujer de excelentes condiciones. El proyecto de Carolina, la pregunta a la gente cómo lo percibe, ¿es de Luis o es de Hipólito? Evidentemente que la continuidad y el gran líder del proyecto es Hipólito. Y está bien que es su papá. Es el mentor. De acuerdo, excelente. En ese contexto, ¿quién te queda como el representante legítimo, puntero, real y fidedigno del luisismo? Dígame usted. Yayo Sanz Lobatón. Por eso tú ves que las encuestas todas evidencian un repunte increíble, sin precedentes, 6 meses, sí, de Eduardo Sanz Lobatón Yayo, que de no haber aspirado nunca a nada, date cuenta que David, como tú bien apuntas, tiene 15 años aspirando a presidente y diciéndolo públicamente. Carolina ya fue candidata a vicepresidencial y es alcaldesa, o sea, posiciones selectivas. 2016 con Luis Abinader. Eduardo Sanz Lobatón no ha aspirado a nada y en apenas 6 meses ha logrado meterse en una tercera posición consolidada, que ha logrado en 6 meses lo que otros le tomaron 15 años. Entonces, por eso tú puedes evidenciar que el crecimiento de Yayo se da en virtud de que representa esa garantía del luisismo y de la conexión con la base del PRM. Lo demás de Raquel Peña, yo repito, ella misma lo define con mucha claridad. Ella no soñó con ser vicepresidenta, pero sueña con ser presidenta. Es un sueño y a nadie se le puede condenar por soñar. Le decía yo a nuestra compañera Julieta que eso me acordó a Calderón de la Barca, porque lo de Raquel Peña es una legítima ilusión. ¿Y qué decía Calderón? Al final, ¿qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, y que la vida todo es sueño, y los sueños son. Y en política nada es improvisado. El escenario donde la señora vicepresidenta el pasado viernes habló de sueño, inclusive haciendo un uso. Martin Luther King. Tengo un sueño. Eso es asesorado, ubicado políticamente en el momento necesario. Tú tienes que anunciar ya y empezar a armar tu estructura. Eso no es improvisado, señor. En política nadie come cuentos ni cree en eso. Ahora, el punto que tú has sido incisivo, que es el tema de la desvinculación partido-gobierno. ¿Hasta dónde eso es real? ¿No? Tú no has exagerado un poco, dice que el PRM está fuera. Sin embargo, dice Sigmund Freud que la mayoría de los empleos son de PRMistas. Exagerado. Tú no estás exagerando un poco, pero el partido está fuera. Usted tiene que, por ejemplo, el presidente, vamos de menor a mayor. ¿Dónde está nombrado Adán Peguero? Presidente del PRM en Tuvo una bullita ahí en el correo. ¿Pero hubo algún nivel de condena? No, investigación. Entonces, ¿pero hubo algún nivel de sometimiento? No, sencillamente el presidente del territorio más grande del país está afuera. ¿Dónde está Kimberly, que tuvo que asumir una diputación? Tuvo que asumir una diputación. ¿Dónde está, por ejemplo, gente como Faña? ¿Dónde está Ramón? Ramón Alburquerque debe de entrar ahora. Entonces, ¿cuál es el punto? Pero me das la razón. Entonces, si sigues por ahí caminando, te vas a dar cuenta que hay un nivel de veto a los políticos y un nivel de asunción a los outsiders. Por ejemplo, yo no me canso de decir, yo no entiendo ese partido tuyo porque es un partido extraño. Yo no me canso de decir que cuando Leonel Fernández llegó a la presidencia en el 2004, en un decreto se llevó a todos. Y no hubo un miembro del comité político que no estuviera dentro de lo que era el tren administrativo. Pero fueron inteligentes, dejaron la ley de carrera. La ley de carrera. Me das la razón. ¿Y cuántos años se mantuvieron? Para que no pudieran cancelar gente. ¿Y cuántos años se mantuvieron? 10 años en el Estado. ¿Cuántos años se mantuvieron? 16 años. Sí, y salieron, no por astucia de nadie, salieron porque se dividieron. Entonces, evidentemente hay una fórmula que funciona y hay otra que no. Porque yo te voy a preguntar, ¿y cómo se justifica que una gente como Alberto Atala esté fuera? Bueno, su hermano es ministro de Salud pero está bien, pero las responsabilidades son individuales. Yo creo que Alberto rechazó varias posiciones. Que, por ejemplo, y era un tema que yo tocaba en días pasados, ¿cómo se explica que Orlandito Jorge Mera esté fuera y Glovis Sánchez esté dentro, que viene del PLD? Explícame eso. ¿Cómo se justifica que Manuel Conde esté fuera y que tú tengas que Lupe Núñez, que era un símbolo del PLD, esté dentro? ¿Cómo se justifica que usted, y me perdona que es su programa, aquí en Onda Radical, Abel Guzmán, el más veraz, cómo se justifica que usted esté fuera y que, por ejemplo, este muchacho que viene del PLD, que estaba aquí en la número 3, esté dentro? Cristian Morel. ¿Cómo se justifica eso? Bueno, yo entiendo que la banca, ¿verdad? En la pelota hay banca, hay utility. La banca tú en un momento la mueves. Creo que es necesario seguir moviendo la coctelera en un segundo gobierno. La alineación. Había mucha presión de los aliados. Todavía hay. Ahí está Zorrillo Osuna, que toda la semana hace una rueda de prensa. Hermano querido. Mucha presión por los aliados. Pero excúseme de nuevo. Ellos dicen, si nosotros no ganábamos la segunda vuelta. Pero excúseme de nuevo, como decía el hombre aquel. No me has dado la justificación porque no la hay. Pero peor aún, para que tú entiendas la importancia de lo que te estoy diciendo. El problema es que yo soy muy honesto. A ver, y yo digo las cosas como son. El tema aquí es, mientras eso pasa, que gente comprometida, Abel Guzmán es el secretario de prensa del PRM, Manuel Conde es el director de la Escuela de Formación Política del PRM, Orlandito Jorge Villegas, exdiputado, hijo del difunto Orlando Jorge Mera y un activo político de comunicación de primer nivel del PRM. Director de Relaciones Públicas. Está fuera del tren gubernamental. Óigame bien, y usted tiene 3 ex-PLDistas que se juramentaron de un año para acá adentro. Eso no se entiende. Entonces te dio con Andrés Lugo. Pero ya. Peor. Entró Andrés Lugo. Pero fíjate que todo el mundo lo aplaudió. Sí. Con Sigmund, todo el mundo lo aplaudió. Sí. Y así por el estilo. Pero ¿cómo tú me explicas? Para ese partido, sobre todo, que es por la irritación que tiene la base, que gente que estuvo declarada abiertamente con Gonzalo Castillo y el PLD esté detentando posiciones públicas desde el primer momento del gobierno y ustedes no. Con Gonzalo hasta tambora, lo he oído a usted con unos comentarios fuertes. No, pero es así. Que estremecen al PRM. Por ejemplo, mi buen amigo, viceministro de Relaciones Exteriores, sí, él está allá desde cuando Gonzalo estaba con Gonzalo. Yo discutía por Luis y él estaba con Gonzalo. Sin embargo, mira un ejemplo, te doy un ejemplo ahí de una persona que no es rico,
que necesita el empleo y no aceptó quedarse ahí en la posición. Chanel Rosa. El presidente dijo, no, quédese ahí en Servicio Nacional. Eso es decente, eso es ético. Quedándole ahí unos 2 años. Sí, eso es ético. No, yo renuncio, yo soy de otro gobierno. Pero claro. Pero el de valores se quedó ahí. Claro. La de Procompetencia se quedó ahí hasta que cumplió el anterior gobierno. Esos reivindicaron un amparo de la ley que los facultaba, ¿verdad? Pero Chanel pudiendo quedarse no se pero quedó. Está bien, eso habla bien de Chanel. Demostró lealtad partidaria que el partido no se la ha dado porque lo ha bloqueado. Pero por lo menos en el caso de estos, pudieran hasta decirse, bueno, es que el presidente tiene que respetar la ley, no puede violarla, está bien. Ahora, cuando usted los designa por competencia del Poder Ejecutivo, que usted dice, usted estaba con Gonzalo y usted está designado, cuando hay miles de PRMistas de fuera, eso irrita la base. Mira, la embajadora plenipotenciaria de Canadá era del equipo económico de Gonzalo. ¿Quién? La que estaba en Canadá. ¿Arancini? No, la que estaba anteriormente. Michelle. Okay. Entonces, con Gonzalo hasta la tambora. ¡Wow! Y de los primeros decretos que sale de una que estaba con Gonzalo embajadora, cuando hay gente que todavía tiene 5 años ya casi esperando un decreto, por amor de Dios. Entonces, eso tiene la base de ese partido muy irritada y muy lastimada. Y por eso, en este proceso va a pesar mucho quien tenga gente para ganar. Hipólito, en el marco de eso, porque la presidencia de la gente, y hay que entender lo que es la política. Señores, el ejercicio de la política es algo muy costoso, no en términos solo económicos, en términos de tu imagen, de tu familia, de tu reputación. Tú comprometes todo cuando tú asumes una causa política. Y después de manera deportiva que alguien relaje, juegue con eso de forma olímpica, eso no se perdona. Entonces, te voy a decir algo más. Los partidos tienen que cuidarse de eso. Porque uno de los fracasos que tuvo Danilo Medina, ¿tú sabes cuál fue? ¿Cuál fue? Que gobernó con el sector externo. Bueno, ahí estuvo Gustavo Montalvo, el director, el secretario de Economía, el ministro sector de Economía. Externo, sigue. Isidoro Santana, ¿verdad? Sector externo, sigue. ¿Quién más? Sigue, Holguín, sector externo, sigue. Holguín, ¿qué? Alberto Holguín, sector externo, sigue. Sí, director del sector externo. Sigue. Peralta, externo, empresario, sigue. Mario de León, externo, sigue. Peralta, economía, empresario. Externo. Donald Guerrero, externo, sigue. Gonzalo era del PLD. Externo, no, mentira, sigue. Estaba con Jaime David, Gonzalo. Externo, lo conozco perfectamente bien. Lo que te quiero decir es, para que tú entiendas, Danilo quedó con un nivel de frustración importante en el proceso electoral del 7 para el 8. Es decir, cuando me venció el Estado, ¿te acuerdas? Sí. Recuerda que Danilo había aplastado a Jaime con la estructura del leonelismo. Sí. Entonces, él pensaba que cuando él llamara a su tropa para ser candidato, que era el acuerdo entre ellos de cara al 2008, todo el mundo iba a sumarse. En eso, recuerda que renunció Marchena, que sí es un danilista a carta cabal, y se suponía que iban a renunciar otros. Alma Fernández, Fran Rodríguez, Víctor Díaz, un grupo. Y cuando él dijo vamos, dijeron no, nosotros no vamos, y se quedaron con Leonel. Entonces, él, que es un hombre con profundos resentimientos, aborreció del PLD. Por eso fíjate que los políticos que quedaron del comité político del PLD fueron los que venían del gobierno de Leonel. Pero él trajo el sector externo. ¿Y por qué te lo digo? Porque la gente del sector externo, sociedad civil, no se compromete. No, son los primeros que saltan del barco. Cuando Danilo estaba en reelección fuerte, los primeros que le metieron los 2 torpedazos más fuertes fueron todos del sector externo, Isidoro Santana de Economía y Tony Saconde en Energía. Mira, ¿se te olvidó? Pero mira el caso hoy. ¿Quién es el mayor crítico del gobierno ahora, señor? Guillermo Moreno. Un hombre que el partido se colocó detrás de él, que anda de populista. No sé si es atrás de un cargo de chantajista, porque hay que decirlo. Acabando con que el PRM es el culpable de que no se apruebe el código, que lo demás, que la inseguridad. Hermano, ¿qué usted ha propuesto? ¿Qué usted ha logrado? ¿Qué aval ha tenido? Si los votos que obtuvo ahora fue porque el PRM impulsando a dirigentes que no querían apoyarlo, porque uno votó por él, por obedecer disciplina partidaria. Pero entonces era una persona que por sí lo que trajo fuera la pérdida de la plaza que podía ganarla. El PRM si se compactaba con un candidato o candidata bueno. París era mejor candidata mil veces. Esas son de las cosas. Y que tú tienes que pensarlo antes de apoyar. Pero me das la razón. Externo, entonces, en efecto, una decisión de estar privilegiando sectores externos, outsiders y gente que no tiene compromiso, porque te voy a decir una cosa, y para cerrar esa parte ya, para no golpear más ahí. Para no golpear más ahí. Pero señores, de las últimas nominaciones a nivel de ministerios que se han hecho, del PRM y de Hipólito solamente es uno.
¿Quién? Eddie Olivares, en trabajo. Eddie Olivares. Después el ministro de Medio Ambiente es Hipólito. Después de no, pero las últimas que se hicieron, quiero decir. Después, educación, Luis Miguel Lecán, PRCD. Un aliado cercano del presidente. Y cercano. Obra pública. Eduardo Estrella, el coordinador de los aliados. Es decir, que los dos ministerios en términos ejecutivos más importantes, más empleo, sí. Más importantes del Estado dominicano están en manos de dos aliados. Eso te indica a ti que el tema del PRM, oye, me está lastimado. Por eso al final, cualquier cosa que no represente la legitimidad de la base de los organismos de ese partido difícilmente pueda prosperar. Por eso te digo finalmente, querido hermano, te tengo una preguntita, que la va a jugar. Raquel Peña, con todas las calidades, repito, siendo una extraordinaria vicepresidenta, no va a ser la candidata presidencial, y que el candidato presidencial está entre David, Carolina o Eduardo San Lobatón. Y yo creo que si las elecciones internas, la convención del PRM fuera hoy, sin duda las gana Eduardo San Lobatón. Khalil Michel, del lado de quien se identifica políticamente. Hace unos años, bueno, estuvo, viene del PLD, pero estuvo con el PRD con Miguel. Pudiste haber sido, y fui testigo ahí por excepción, porque yo era de los periodistas que estaba detrás del telón y oliendo y olfateando. Tú pudiste haber sido candidato a alcalde para 2010. Tenía una proyección tipo Alberto Atala de ganar esa alcaldía, lo digo. Era la novedad, la juventud. Aunque tú atacas a los popis, también tenía el popismo que necesita un candidato en la capital, hay que decirlo así. Después de Peña Gómez, aquí hay que ser popi para ganar una alcaldía de la capital. Es un hecho. Pero hay que hacer una corrección ahí, Abel, porque no es que yo ataco popi. Yo creo en la aristocracia del conocimiento. Ya. Yo en lo que creo es en la igualdad, en la justicia. Bien. Yo no creo en que alguien por un origen tenga que tener el privilegio, sin habérselo ganado, de ocupar lo que hacen otros. Con eso yo nunca voy a concluir. Pero sacrificaste esa vez la candidatura por nuestro hermano, amigo y aliado, Alfredo Pacheco. Miguel te dijo, pensó en el momento. Pacheco es el hombre, es el que le corresponde, es el que tiene la bala. Políticamente ahora, ¿tú no piensas estar en ningún partido, inscribirte a hacer activismo político per se? Mira, decía el apóstol de la libertad cubana, José Martí, que el deber de cada hombre es estar donde más útil es a su causa. Mi causa siempre ha sido, es y será el desarrollo de República Dominicana, desde cualquier ámbito que pueda colaborar. En algún momento lo hice desde la vida partidaria orgánica, pero siempre en pos de República Dominicana. Por eso, a diferencia de muchos que van desde la oposición a los gobiernos, yo 2 veces he dejado los gobiernos para irme a la oposición. Nunca por dinero, siempre por el tema de República Dominicana. Y por eso hoy siento que sirvo con efectividad desde el micrófono y la comunicación. Pero te digo, como decía Cortázar, que después de los 40 los verdaderos ojos están en la nuca, porque todo el mundo vive mirando para atrás. Yo no soy de eso, yo miro hacia adelante y creo que esta no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, y que lo mejor en el marco de esta recomposición política está por verse. La vía es intrascendente. Tengo otra. ¿Quién quita que sea el micrófono el que diga hacia dónde y cómo podemos llevar? Entonces, ahí te lo dejo. Sería Khalil Michel un candidato independiente por la alcaldía de la capital. Coge esa ahí. Chupe usted, déjeme el cabo. Ahí te lo dejo. Nos vemos, amigos, aquí en Onda Radical en otra entrega.